Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los más prestigiosos abogados de nuestro país y que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, Nelson Rodríguez, el editor político Abel Guzmán, el periodista que cubre la fuente del Palacio Nacional, Adonis Díaz. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Adriano, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Una especie de vuelta a casa, ¿no? Así es. Porque apenas hace que 6 meses y algo que era columnista aquí y bueno, obviamente mis funciones en el gobierno, pues tuve que suspender mi columna en el periódico, pero me siento de vuelta en casa. Flavio Darío Espinal fue embajador en Washington, pero se pensaba que no iba a volver a entrar al tren gubernamental. ¿Cómo pasó eso? Sí, la verdad es que no estaba en mis planes. Estaba enfocado en mi actividad profesional como abogado y como profesor universitario, profesor de Derecho Constitucional y varios proyectos en el ámbito académico. Pero la vida te presenta oportunidades, te convoca sin tú esperarlo a situaciones, oportunidades, experiencias. El señor Presidente de la República me convocó a esta posición, lo pensé bien y entendí que era una oportunidad de servir al país, de servirle a su gobierno y hacer una contribución. Pero la verdad es que no estaba en mis planes, eso tienes razón. Y ahora, bueno, estoy en la posición asumiendo el desafío que representa esta posición. Obviamente es un gran honor para mí, a la vez una gran responsabilidad. Así es, doña Inés. Los temas son tan variados y tan complicados de su puesto que sería difícil hacer un orden para esta entrevista. Pero podemos empezar, por ejemplo, con mi pregunta sobre las declaraciones juradas. ¿Cuál es su opinión sobre esa ley en particular? Si no tiene sanción, si nunca tiene consecuencias, ¿qué recomendaría usted como consultor? Miren, ha habido una evolución con esto de las declaraciones juradas. La legislación se ha ido perfeccionando. Yo diría que las declaraciones juradas son un referente importante respecto a poder determinar el patrimonio que el propio funcionario dice tener en un momento determinado, independientemente de que pudiese haber mecanismos para ocultar parte de ese patrimonio, pero ese es el punto de partida. La declaración jurada, eso es lo que quiere decir que está diciendo algo que es verdadero, que tiene fe. Tú juras decir que esto es lo que yo tengo. Entonces ese es un punto de partida importante a la hora de determinar si algún funcionario, le crece su patrimonio desproporcionadamente, que no puedan justificar ante la renta, ante la opinión pública, etc. O sea que ciertamente no lo es todo, pero es una herramienta clave para poder lidiar con esta temática del patrimonio de los funcionarios y si dentro del ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio de sus funciones, han podido incurrir en prácticas ilícitas para aumentar su patrimonio. ¿Qué se podía hacer para darle un poco más de músculo a esa ley? Ahora mismo hay como 4.000 funcionarios, sobre todo elegidos en los municipios, etcétera, que no han declarado nada. Sí, yo creo que, bueno, tú sabes que la institución que administra esto es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas obviamente debe fortalecer su capacidad profesional e institucional para poder darle seguimiento
a todos y cada uno de los funcionarios, poder hacerles las preguntas que necesite cuando analice esas declaraciones, si faltan informaciones, si hay informaciones contradictorias. Creo que la Cámara de Cuentas ha hecho un buen trabajo, pero si tengo que pensar en cómo mejorar, diría eso, para empezar. Yo hice la declaración jurada y es un instrumento muy detallado, difícil, dicho sea de paso, no es amigable, no es amigable para el usuario. Se lo debo decir. Y si se te olvida algo, estás en falta. Sí, estás en falta. O sea, es riguroso, es detallista, cubre todo lo que uno se puede imaginar que debe cubrir. O sea, la herramienta es buena. Lo que hay que seguir fortaleciendo la capacidad institucional para que eso sirva de monitoreo en la búsqueda de más transparencia y de seguimiento a aquellos funcionarios que no han hecho sus declaraciones. Muy bien. Don Nelson. Flavio Darío, tú encabezaste la comisión gubernamental que recibió a un grupo social llamado La Marcha Verde, que fue a llevar una firma al Palacio. Llamó la atención porque es la primera vez que un funcionario de esa jerarquía sale a recibir algo que llevan al Palacio. Siempre era un sub, un vice, algo. Llamó la atención de entrada. Bueno. Pero también te he escuchado admitir en algunos medios que en la sociedad hay una demanda legítima por la transparencia y el fin de la impunidad. O sea, tú has expresado cierta simpatía por la demanda que se están haciendo. Yo no sé, desde el punto de vista del gobierno, cómo valora y cómo enjuicia estos movimientos. Sí, casi me ponen a ejercer la labor de politólogo. Bueno, eso es inseparable. Mira, yo, acompañado de dos viceministras de la presidencia, la viceministra Alejandra Liriano y la viceministra Zoraima Cuello, y un servidor, fuimos instruidos por el presidente de la República a recibir el documento que entregó el movimiento llamado La Marcha Verde. De modo que de por sí ya hay que ubicar esto en una disposición del presidente de la República, del presidente Medina, de acoger, digamos, abrir la puerta del Palacio para que ellos puedan entregar su planteamiento y dar esa cabida. De modo que ya de por sí hay una actitud de reconocer que la gente tiene derecho y motivos y razones para expresar su inconformidad, su indignación, su reclamo de mayor transparencia en contra de la impunidad, de que se sancionen a quienes han incurrido en prácticas ilícitas como es el soborno. De modo que sí, o sea, yo creo que hay una demanda legítima, hay motivos y razones válidas para que la gente haga ese planteamiento. Hay una indignación natural ante el hecho de una empresa que monta una estructura de soborno, no solamente en República Dominicana, sino en numerosos países, que luego confiesa ante una jurisdicción como la de Estados Unidos, donde aparentemente no hubo soborno ahí, pero sí tiene presencia, usa sus entidades financieras y demás, y en ese contexto pues declara tener esa estructura, de modo que la gente reacciona ante ese hecho de una empresa que no de manera aislada o puntual, sino que de manera sistemática creó una estructura de ese tipo. Yo creo que la oportunidad que se presenta o la situación que se presenta crea la oportunidad de hacer un alto en el camino para plantearnos la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de controles, fortalecimiento del Poder Judicial, poder tener las garantías a la sociedad de que los involucrados, los que incurrieron en esa práctica, sean sancionados. De modo que es un momento, es un reto para la sociedad como un todo, para las autoridades de manera particular, de poder dar respuesta a esta situación y de esa manera la sociedad sienta que sus reclamos han tenido cabida. Muy bien. Don Adonis.
Buenos días, doctor. Fíjese, en los últimos días han suscitado varios escándalos, los Tres Brazos, el CEA, se han formado comisiones, las cuales usted forma parte protagónico en ellas. Sin embargo, en los informes del CEA, como que eso se ha quedado ahí, como que no ha habido un informe que diga, bueno, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Se han dado dos informes. El primero fue como dicen popularmente, un paño con pata. Se quita, vamos a quitar al administrador del CEA, vamos a nombrar uno nuevo, y como que eso se ha quedado ahí. ¿Qué ha pasado con eso? El tercer informe, ¿cuándo se va a entregar? ¿Y a qué conclusiones vamos a llegar con todo esto? Sí, mira, en ambos casos, los Tres Brazos y el CEA, el presidente de la República, el mandato que nos dio fue, primero, investiguen qué ha ocurrido, qué ha pasado, caracterícenlo. Es decir, determinen ya con un juicio analítico de las informaciones que levantamos. En tercer lugar, hagan recomendaciones. Y cuarto lugar, él como presidente, ¿qué hacer? Y él ha acogido las recomendaciones que nosotros hemos hecho. En el caso particular del CEA, el mandato fue, en un tiempo de una semana, investiguen la relación que pudo haber habido, o que hubo, entre los acontecimientos ocurridos en San Pedro de Macorís el 14 de febrero con la muerte de dos periodistas, locutores, comentaristas, más la secretaria de la emisora que quedó gravemente herida y la propia persona, el señor José Rodríguez, que perdió la vida también. Entonces era ver en qué se relacionaba eso con el tema de las transacciones en el CEA. Y el informe está ahí, el informe contiene las informaciones relativas a, digamos, al periplo que siguió ese señor en sus transacciones con el CEA. Las propiedades que adquirió, las que le entregaron, las que no le entregaron, los dineros que reclamó, la frustración y la desesperación en la que se encontró, etc. Como nosotros hicimos una investigación puntual, no nos correspondía hacer una evaluación completa del CEA. Sin embargo, en el trayecto, aunque fue una semana muy intensa de trabajo, sumamente intensa de trabajo, sí pudimos detectar algunas prácticas, algunas situaciones e irregularidades que nos llevaron a nosotros a entender que esto tenía implicaciones más allá del caso en particular. Y por eso recomendamos cambio en la dirección del CEA, cambio en las direcciones regionales del Este, de Boca Chica, del Este con sede en San Pedro, Boca Chica, Tonuevo, que actuaban con unos niveles de autonomía muy amplios. Y también solicitamos, planteamos como medida que la comisión que ya el presidente de la República había designado en septiembre del año 2016, porque ya se veía venir que la necesidad de poner orden en la casa del CEA, esa comisión tenía como mandato simplemente hacer un levantamiento de los terrenos del CEA y determinar el uso potencial de esos terrenos, ya sea turístico, ya sea urbanístico, ya sea deforestación, etc. Entonces lo que sugerimos fue que se ampliara el mandato de esa comisión para que a la vez que siguiera haciendo ese trabajo, que es necesario, sumamente necesario, saber qué le queda al CEA, dónde está cada cosa, lo que se vendió, en qué estado está, etc. Pero además de eso, pudiera intervenir áreas claves de la institución, acompañando al nuevo director general ejecutivo de esa entidad. Áreas como el área financiera, el área técnica, el área inmobiliaria y también las áreas regionales donde se da más básicamente la parte inmobiliaria. La comisión sigue trabajando. Obviamente ya nuestra labor a la comisión en la que yo formé parte ya terminó, pero sí tengo informaciones de que esa comisión sigue trabajando y se debe esperar de ella en algún momento que rinde un informe al presidente de la República en cuanto a los mandatos que tiene. De modo que yo no creo, si me lo permite, que se trata solo de paño con pasta. Yo creo que hay una voluntad de transformar, una entidad pesada como el CEA, tiene la inmobiliaria más grande del país, se creó un esquema que era contrario al interés público porque se vendían los terrenos para pagar nóminas, o sea, y a veces había que acelerar ventas y cobros para poder sustentar
una nómina de 40, 50 millones de pesos mensuales. Entonces hay que hacer un alto en el camino y reorientar esta institución. Eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Lo que hay que tener en cuenta es que se haga en un plazo prudente y que se haga con, digamos, que las reformas tengan la medida necesaria a los problemas que plantea la institución. ¿Y no sería plausible que, existiendo un organismo del Estado que se llama Bienes Nacionales, que se supone que es el guardián de todas las propiedades del Estado, pasar ese patrimonio del CEA para Bienes Nacionales y cerrar eso ya y que los ingenios se administren por sus propias fuerzas? Sí, mira, ¿qué yo te diría? El CEA se crea como una especie de holding público, propietario de los ingenios. Eran unos 12 ingenios que tenía el sector público, y que con el paso del tiempo, la ineficiencia, la falta de inversión en capital, en renovación, pues les hicieron cada vez menos competitivos en comparación con los ingenios privados, que sí lograron hacerse competitivos en el contexto de cambios de la economía del azúcar. Cuando llega la reforma a la empresa pública, en la segunda mitad de los 90, primera parte de la primera administración del presidente Fernández, pues el CEA queda en una situación en la que sus ingenios ya no son funcionales, comienzan a cerrar, uno u otro fueron arrendados, pero básicamente lo que el CEA se encuentra es con unos terrenos, propiedad del CEA. Y ahí se da un giro, a principios de los años 2000, se da un giro y se crea la inmobiliaria del CEA. Y el CEA se convierte en una gran inmobiliaria. Tal vez lo que debió haber ocurrido fue que en un tiempo tal vez más corto, y no esperar tanto tiempo, se hubiera decidido, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un pari ahí, vamos a hacer un levantamiento de qué tiene el CEA y vender lo que racionalmente era vendible o utilizar algunas tierras del CEA para fines de planes públicos de viviendas o para reforestación en algunas áreas. Y eso es ahora que se está haciendo. Es probable que esa sea una solución, que si el CEA termina dejando de existir, y yo no sé si esa va a ser la recomendación final, que la titularidad de los inmuebles del Estado está a nombre de Bienes Nacionales. Pero lo importante es, yo creo que el principio rector de lo que se haga tiene que ser la defensa del interés público y la defensa del patrimonio del Estado. Para una vez esto quede afianzado, se pueda determinar qué hacer hacia futuro con esos terrenos, muchos de los cuales pueden ser muy útiles para el desarrollo. Muy bien. Vamos a ver. Doctor, no se siente mucho interés, por lo menos no se expresa públicamente del gobierno, el impulsar la ley de partidos y la ley electoral. Se ha relegado eso al partido donde hay diferencias. ¿Cuál es la postura y qué piensa el gobierno de estas dos leyes que son reclamadas por los partidos y la sociedad civil? Sí, mira, yo creo que tú lo has puesto, aunque lo hace como una observación crítica, yo creo que lo has puesto en la dimensión correcta. Esto es algo que los partidos políticos tienen que asumir en tanto partidos políticos. Los partidos tienen que volver a la mesa de la negociación para recuperar la cuestión, el tema, en el lugar en que se encontraba cuando la mesa del diálogo dejó de funcionar. Es una responsabilidad de los partidos políticos, una responsabilidad de la Junta Central Electoral, que tiene por la Constitución iniciativa legislativa en materia electoral, que sometió un proyecto que ha dicho que quiere reintroducirlo, no sé si con enmiendas o no, o el mismo proyecto, pero es algo que los partidos políticos tienen que asumir frente a la sociedad, ante la sociedad, y dar respuesta a una demanda importante en el proceso de consolidación del régimen democrático de la República Dominicana. Obviamente, en esas legislaciones tienen aspectos que van a cambiar. Si se lleva a cabo,
cambiarían el modo de operar de los partidos políticos, y ahí entonces viene el papel de la sociedad. La sociedad tiene que reclamar que se lleve a cabo estas reformas, que sean reformas que cumplan con el mandato constitucional, que es el mandato el principio de la transparencia, el principio de la democracia interna de los partidos, el principio de legalidad. Todo eso implica un fortalecimiento institucional. Pero yo creo que es responsabilidad principal de los partidos, que son además los que tienen representación en el Congreso. Si podemos ser útiles de alguna manera desde el gobierno en eso, pues estoy seguro que el presidente de la República lo apoyaría, pero es una tarea que corresponde más bien a los partidos políticos. Doña Inés. Don Flavio, algunas voces han pedido que en el caso de Odebrecht se nombrara un fiscal especial. Yo creo que es como reflejo de lo que han hecho otros países, que su ordenamiento jurídico lo permitía. A su juicio, ¿deberíamos haber reforzado el Ministerio Público en este caso de alguna manera? Mira, quiero decir varias cosas en relación a eso. Lo primero es que la Marcha Verde, y fue ese documento al que Nelson se refería, hace ese pedimento en ejercicio de un derecho. Es el derecho ciudadano, el derecho de petición, que fue incluido como uno de los derechos ciudadanos, que no estaba en la Constitución anterior. De modo que en el ejercicio de ese derecho ellos han planteado ese reclamo y el gobierno respeta ese planteamiento, o sea, respeta que ellos hayan hecho eso, hayan formulado eso. Ahora, yo quisiera referirme a ese desde un punto de vista, vamos a decir, técnico-legal, si me lo permite. El pedimento es, en primer lugar, que en virtud de una disposición del Código Procesal Penal se nombren fiscales independientes para que puedan, digamos, encauzar el proceso contra Odebrecht, y que en la selección de esos fiscales la ciudadanía pueda participar. Y por otro lado, que en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las Naciones Unidas puedan envíe personas que puedan acompañar ese proceso. Mis comentarios desde el punto de vista jurídico, técnico-legal. En primer lugar, el Código Procesal Penal, me puedo equivocar con el artículo, 343 creo que es, me puedo equivocar con el número del artículo, establece que cuando un caso es declarado complejo, el Procurador General de la República, puede nombrar, hacerse asistir por dos abogados que no son parte del Ministerio Público, como coacusadores y acompañantes del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público, que es una ley del 2011, después del Código Procesal Penal, establece que esa medida de ese tipo corresponden al Consejo Superior del Ministerio Público. Es decir, no ya ni siquiera al Procurador General de la República, sino al Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces aquí se nos plantea lo siguiente. Primero, en cualquier caso es una decisión que tiene que tomar el Consejo Superior del Ministerio Público. El gobierno no pudiera tomar una decisión al respecto. El presidente de la República no pudiera disponer por un decreto o por una medida administrativa que determinados abogados vayan a ejercer de fiscales independientes, porque esa es una atribución que la ley le otorga al Consejo Superior del Ministerio Público. En segundo lugar, la manera como lo ha construido la ley, como lo ha caracterizado, lo ha hecho, no es de fiscales independientes propiamente hablando, sino de coacusadores que van a acompañar al Ministerio Público. Colaboradores del Ministerio Público para fortalecerlo en casos complejos. De modo que no son figuras independientes, sino sería parte del cuerpo del Ministerio Público. En tercer lugar, el pedido de que la ciudadanía participe en la elección de esos abogados independientes no lo contempla la legislación, y yo no lo he visto en ninguna parte del mundo, porque entonces no funcionaría. ¿Sí? ¿Qué criterios se utiliza para que la ciudadanía participe, etcétera? En cuanto a la parte del papel de la ONU,
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no contiene ninguna disposición que dé cabida a que funcionarios de las Naciones Unidas vengan a acompañar en un proceso persecutorio que lleva a cabo el Ministerio Público. Lo que sí contempla es la obligación de los Estados partes a colaborar en el suministro de información, en materia de extradición y colaboración internacional en la persecución de hechos que tengan implicaciones más allá de la frontera nacional. Pero la noción de que alguien venga de fuera y acompañe al Ministerio Público no está contemplado en la Convención de las Naciones Unidas. De modo que resumo esto diciendo, respetamos el planteamiento, porque está hecho en un ejercicio de un derecho ciudadano que es el derecho de petición, pero desde el punto de vista jurídico, primero el gobierno no tiene la potestad para hacer lo que el movimiento pide, y segundo, lo que pide no está contemplado en la legislación nacional ni en la Convención de las Naciones Unidas. El caso de Guatemala, que es quizás el que sirve de modelo a este tipo de petición, en el que a través de una entidad, una especie de ONG, pero con mayores atribuciones, hay un funcionario extranjero que es el que se ha encargado de preparar los casos contra, primero la vicepresidenta y luego envolvió al presidente de Guatemala, que dio como resultado prácticamente la caída del gobierno en Guatemala. Ese modelo es el que posiblemente se quiere trasplantar aquí. ¿Habría posibilidad de hacerlo? Yo tendría que estudiarlo en más detalle. Habría que ver cuál es el alcance del acuerdo del Estado guatemalteco con las Naciones Unidas y en qué medida ellos hicieron un acuerdo en particular, cuál es el alcance. No sé si el papel del funcionario o los funcionarios de las Naciones Unidas es una labor persecutoria o si es parte de un proceso de fortalecimiento del Ministerio Público, de capacitación, entrenamiento, instrucción, porque desde el punto de vista de la sustentación de un caso ante un tribunal, si hay un funcionario extranjero como parte del proceso de recolección de pruebas, pudiera ser cuestionado legalmente, judicialmente, la legalidad de esa actuación. Esto es una reflexión que hago así como, digamos, de soslayo a este planteamiento, de modo que yo me limitaría en mi juicio, porque debo conocer más en detalle cuál es el alcance que se llevó a cabo, el alcance del acuerdo que pudo haber llevado a cabo el Estado guatemalteco con las Naciones Unidas. Muy bien, don Nelson. Yo voy a seguir desde otro ángulo con la línea de los fiscales y de los expedientes. En uno de los escritos de ustedes como comisión, no sé si del CEA, se discurría en la necesidad de sustentar los expedientes según los mecanismos que dicen la Constitución y las leyes, y decía, y eso no se puede hacer a veces al instante. Eso más o menos explica la petición de Adonis, de que quiere ver resultados y acciones concretas. Incluso el presidente, en su rendición de cuentas, dijo que la experiencia del país con el apresuramiento y la preparación de expedientes judiciales no es buena. Y lo que planteaba el mandatario es que no se haga un sometimiento apresurado y mal fundamentado. Ahora bien, el Ministerio Público aparenta desbordado. No solo el caso de Brecht, el caso de los tres brazos, el caso del CEA, que le cae a ese mismo equipo. Incluso prometieron un informe o una decisión en 15 días con el caso del CEA, y esos 15 días pasaron. ¿No pensarás tú que necesitaría alguna suerte de reforzamiento, ya sea con la contratación de colaboradores, de abogados, porque parece que es monumental lo que tiene encima la Procuraduría, no solamente en el caso de Brecht, sino en muchos otros casos? Y se corre el riesgo de que no se sustente bien el expediente, o ante la gran presión de la sociedad se apresuren los sometimientos. Sí. Bueno, lo primero es hacer un comentario general sobre esto. Por un lado, la gente quiere justicia, la gente quiere que los responsables de actos ilícitos se vean ante los tribunales, se vean en la cárcel. Como lo dice la gente, quiere sangre. La gente quiere respuesta. Y eso es entendible, perfectamente entendible, que la gente quiere respuesta.
Ahora, ¿cómo balancear eso con, por otro lado, la necesidad de que los mecanismos que tienen que ver con la persecución penal, que es el Ministerio Público, eventualmente los tribunales que conocerán de las acusaciones y de los procesos como tales, puedan hacer su trabajo de la manera que al final sea efectivo y que se logre el propósito que la población quiere. Lograr ese balance, obviamente, y que la gente lo entienda, sé que no es fácil. Es un desafío que tiene el Ministerio Público, eventualmente el Poder Judicial, de dar respuesta a ese reclamo de la sociedad para que estos procesos no se desvanezcan y que pueda haber resultados tangibles ante los hechos que han acontecido. En lo particular, de si se necesita un reforzamiento del Ministerio Público, yo te respondo con la mayor sinceridad posible. Eso es algo, yo no estoy en condiciones de darte esa respuesta. Eso es algo que debe evaluar el propio Ministerio Público, el propio Procurador, el Consejo Superior del Ministerio Público, y decir, mira, nos ha llegado demasiado cosas a la vez, necesitamos fortalecernos, ya sea internamente o con recursos externos. Pero en todo caso, lo que sí hay que entender es que la Constitución establece que el responsable de la persecución penal en nombre de la sociedad es el Ministerio Público. Y es al Ministerio Público el que le corresponde llevar a cabo esto, encabezarlo, dirigirlo y encauzarlo por donde debe encauzarlo. La sociedad tendrá su parecer, su criterio y evaluará si lo hace bien, no lo hace bien, pero es al Ministerio Público que le corresponde. Don Adonis. Doctor, hay una ley que fue puesta, se promulgó recientemente, que es la ley de tránsito. Sin embargo, ya hay voces que están pidiendo una modificación a esa ley en el aspecto de que hay un artículo que dice que las chatarras se van a comenzar a retirar en 10 años. Ellos dicen que eso es mucho. Entonces están pidiendo que esa modificación diga que sea un año máximo. Incluso recientemente se firmó un acuerdo entre la Bonanza Dominicana y Conatra para traer 1.000 autobuses. Y una de las condiciones que ellos ponen es que el gobierno decida limpiar los corredores de esa chatarra para ellos poner a circular esos autobuses. Además, están pidiendo el reglamento, sobre todo el reglamento. ¿Cuándo se va a hacer ese reglamento? Mira, todavía, primero, yo no conozco, o sea, no ha llegado a mi oficina el planteamiento de la modificación de la ley. La verdad que no quiero opinar en base a simplemente una reacción inmediata a este planteamiento. Me gustaría ver eso, pero a mí no me ha llegado. Los organismos que trabajaron esto dentro del Estado, en cooperación incluso con entidades del mundo del negocio del transporte, pues son los que tienen el liderazgo en eso. Eventualmente, el presidente de la República obviamente es el que dicta los reglamentos de aplicación de las leyes. Todavía no estamos en el punto de llevarlo a cabo. De modo que eso toma su tiempecito. Pero de aquí salgo con esa preocupación. O sea, ya salgo eso tomando nota de que eso está ahí latente y le pondré atención, quiero decir, a ese punto para ver en qué puedo ser útil. A ver. Doctor, el problema de la inseguridad es de la policía arcaica, es de la justicia que no cumple, justicia venal. ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, fíjate, vivimos tiempos de grandes desafíos en materia de seguridad. Y eso es algo que nos impacta a nosotros, impacta a muchos países, al menos en nuestra región. Es algo que tiene a las autoridades aquí y en muchas otras partes con un verdadero dolor de cabeza. Creo que sería fácil decir el culpable es este o aquel o aquella, pero yo lo que pudiera decir es que la proliferación de actos y acciones delincuenciales, el aumento
de la inseguridad, pues pone a prueba a las autoridades para dar respuestas que se correspondan cada vez más con los desafíos que esta cuestión plantea. No puedo decir nada absolutamente que pueda interpretarse como una justificación de nada. Yo creo que comparto como el que más el sentimiento de frustración, el sentimiento de impotencia y de reclamo a la vez para que nuestras calles sean más seguras, nuestra gente esté protegida. Yo como persona, como ciudadano, padre de 2 hijas que están en la calle, comparto ese sentimiento. A la vez digo, el desafío es enorme, es significativo. Tenemos un país muy abierto a la influencia del tráfico de armas, hay cambios conductuales en las personas, producto de múltiples influencias. La respuesta a esto no será de un día para otro, ni esa batalla se ganará 100%, lo que hay que avanzar, lo que hay que seguir adelante dando respuesta en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el fortalecimiento de los organismos encargados de la seguridad ciudadana, especialmente de la policía, capacitación, fortalecimiento institucional, mejoramiento de los sistemas tecnológicos, aumento de canalización de recursos. Todo es parte de una agenda. Se ha hecho mucho. Lo que pasa es que cuando ocurren eventos que sacuden a la sociedad, que estremecen a la sociedad, porque son tan llamativos, se genera un sentimiento de que nada se ha hecho, nada vale la pena, todo ha sido una pérdida de tiempo. Y uno entiende ese sentimiento. Yo creo que se ha hecho mucho. Fíjense en el 911, el sistema que ha establecido de vigilancia, sistemas de cámaras. Hoy día es mucho más fácil poder dar seguimiento a alguien que comete un acto delincuencial en la calle por el sistema de cámaras que hay. Se ha avanzado, pero reconozco como el que más que hay que seguir avanzando. Yo quisiera meter una cuña aquí con el tema de la Constitución. Usted fue de los expertos que trabajó en el diseño inicial de la actual Constitución, que ya tiene 7 años de vigencia, aunque se modificó un aspecto puntual. A mí me gustaría tener su evaluación de esta Constitución, del camino que ha recorrido en estos 7 años y de por qué faltan tantas leyes previstas por la propia Constitución que en 7 años todavía no se acaban de conocer, ni siquiera de elaborar los proyectos, aunque sabemos que el Congreso tiene un equipo trabajando en esto. Sí, cuando uno se aboca a evaluar una Constitución, primero hay que tener sentido de perspectiva. O sea, es una Constitución muy joven. Su eficacia será medida en el tiempo. Si será capaz de servir a diferentes situaciones, diferentes partidos en el gobierno, diferentes esquemas de gobernabilidad, si será útil para el funcionamiento del sistema político. Y en ese sentido, una Constitución joven. Sin embargo, desde ya podemos decir que cuando todo se ha dicho y hecho, o cuando con el paso del tiempo veamos en retrospectiva, es una Constitución que, en primer lugar, a diferencia de la Constitución de 1966, de la misma de 1963, es una Constitución que se dio en un contexto de consulta, de participación, al margen de una crisis política. No hubo una imposición total de un sector respecto del otro, como ocurrió en el 63, como ocurrió en el 66. En el 63 un enfoque progresista, en el 66 un enfoque conservador, pero fueron imposiciones de mayorías que existían mecánicamente. Esta Constitución estuvo enmarcada en un proceso de consulta, diálogo, abierto, se tomó un tiempo, tampoco fue tan, precipitada como la de 1994, que fue para dar respuesta a una coyuntura. Eso va a resaltar cuando se mida históricamente.
En segundo lugar, es una constitución que, digamos, tiene crea una plataforma institucional que si se llevara a cabo, aunque fuera paulatinamente, en su totalidad, pues serviría para fortalecer el Estado, su transparencia, etc. Tiene disposiciones en el ámbito de la administración pública, que son disposiciones bien fuertes, disposiciones a favor del Congreso en materia de control y fiscalización, que también son bien fuertes. Tiene un catálogo de derechos fundamentales bastante amplio. Creó el Tribunal Constitucional, es un organismo que por primera vez se crea, un órgano que se crea por primera vez y que está ejerciendo una labor. A algunos les gustan sus decisiones, a otros no les gusta, es parte natural de un proceso de adjudicación constitucional. Entonces, yo diría que la Constitución no es perfecta, es una Constitución que tiene vida, que para eso existen los tribunales y el propio Tribunal Constitucional para darle el contenido específico a muchas de sus disposiciones a la luz de los hechos concretos. En cuanto a las leyes, fíjate, la primera etapa de una vez pasa la Constitución se enfocó en crear las legislaciones que servían de soporte a los nuevos órganos que creaba la Constitución. Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, porque es un consejo que tiene nuevas atribuciones, entre otras leyes de ese tipo. Ahora, quedan muchas. La Constitución nuestra tiene la característica de que hacen muchas reservas legales. En fines técnicos, reserva legal es cuando la Constitución dice esta materia será regulada por ley. Quiere decir que le está diciendo al Congreso haga una ley para que esto lo concretice. Eso técnicamente se llama reserva de ley. Es una Constitución, cuando uno la compara con otras constituciones, hace muchas reservas de ley, en muchas materias. No sé si alguien ha tenido, ha hecho el ejercicio completo de cuántas son, pero cuando yo enseño a mis estudiantes, constantemente me tengo que parar. Reserva de ley. Y esas son las leyes que faltan. Muchas de esas son las que faltan. Por ejemplo, falta una que tiene que ver con el ejercicio de un mecanismo de democracia directa como ese referendo que incluyó esa constitución. A nivel general, a nivel municipal está el referendo, el plebiscito y la iniciativa municipal, legislativa municipal. No existen esas legislaciones, entonces no se pueden llevar a cabo esos mecanismos porque no existen. Pero ese es un ejemplo, hay muchos más. Yo pienso que el Congreso tiene que ejercer su labor. Acuérdate que el Congreso tiene plenitud legislativa y tal vez valdría la pena hacer una especie como de revisión con el liderazgo congresual, ¿por qué no? El propio gobierno a través de la consultoría jurídica y hacer una agenda. Ellos lo están haciendo, ellos han creado unos comités internos y están elaborando proyectos. Hay que ver luego que llegue la discusión cómo va a ser el problema. La ventaja a veces cuando vienen del Poder Ejecutivo es que están las dos cosas, porque el Congreso no tiene que consultar al Ejecutivo cuando conoce un proyecto de ley. Eso sí. Entonces puede ser que los proyectos se enfrenten a las observaciones del Poder Ejecutivo, pero ya después de hechas. Entonces, podía ser un problema. Sí. Y también, a veces las urgencias del momento le quitan, no da lugar a que se cree el espacio, el tiempo, la energía para dedicarse a eso que es importante, aunque no urgente, para utilizar una terminología que se hizo muy famosa en la literatura que tiene que ver con gestión de procesos. Lo urgente, lo que está ahí, lo que está en lo inmediato, qué sé yo, llega el presupuesto, ya eso consume 3 meses de Congreso y no hay lugar a discutir eso más. Que va a llegar el 27 de febrero, ahí se toman ya un mes antes, o hay una legislación muy particular que esté pendiente, que la sociedad está pendiente. Entonces, ¿cómo sacar el tiempo, la energía, hacer el esfuerzo, generar los equipos técnicos para que se haga eso? Es importante. Hoy día el Congreso tiene muchas legislaciones que mandan, por ejemplo, ayer yo estuve
en el Senado en una audiencia hace varios días, ¿no? Que estuve hace 2 o 3 días, que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. La Constitución manda que, como reserva de ley, que se lleve a cabo una ley de extinción de dominio. Es un término que no es muy propio de la tradición jurídica nuestra, acuñado del sistema jurídico colombiano, pero si me permiten brevemente decir simplemente que es un mecanismo que le permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito o usados ilícitamente al margen de un proceso penal. Porque nosotros conocemos el decomiso de bienes como resultado de una condena penal. No te condenan porque traficaste con droga, lavaste dinero y ahí tienes una finca, una casa, unos vehículos. Te condenan penalmente y te decomisan esos bienes como resultado de la misma sentencia. El juez lo dispone. Pero hay situaciones en que la persona o está en la fuga, o se murió, o por razones procesales no puede ser procesado, o fue condenado en otra jurisdicción y esa jurisdicción no determinó el decomiso de bienes y esa persona termina su condena y se encuentra con que tiene el paraíso de sus bienes disponible. Entonces, esto produce un decomiso civil al margen de una sentencia penal. Eso es un mandato de la Constitución. Ayer, días atrás, estuve en el Senado intercambiando puntos de vista sobre esto. De modo que se están haciendo las cosas, algunas cosas, lo que no se está haciendo tal vez con la celeridad necesaria. Muy bien, doña Inés. En los últimos meses o semanas o días, con los casos de los 3 brazos, del CEA, de Punta Catalina, se han creado comisiones. ¿Qué revela esto? Algunas está usted mismo, pero ¿qué revela esta proliferación de las comisiones? ¿Es una falta de institucionalidad? ¿Al contrario, es un ejemplo de los reflejos del Estado en reaccionar? Bueno, como yo lo veo personalmente y como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como yo lo veo, es la voluntad del presidente de la República, el presidente Medina, de dar respuesta a situaciones que se han presentado, que han generado reacciones fuertes en la comunidad, en la sociedad, y que a simple vista no era posible dar respuesta en cuanto a entender la situación, caracterizarla, hacer recomendaciones para buscar las soluciones, etc. Y ese es el mecanismo que él ha usado en esos casos. De modo que yo creo eso, obviamente que en el mundo ideal tal cosa no debiera ocurrir, pero ese es el mundo real. Y yo creo que con eso él ha mostrado una sensibilidad, que tal vez no ha sido reconocida del todo por la sociedad, pero una sensibilidad ante los reclamos de la sociedad. Y yo creo que quiero hacer énfasis en esto. La sociedad se ha movilizado, la sociedad ha hecho planteamientos, ya sea puntualmente en torno al tema de los 3 brazos, o la reacción frente a lo del CEA, o ya de manera más general contra la impunidad, etc. Y el presidente ha reaccionado. Él a su manera, con su enfoque, ha tomado medidas, nos le ha dado la espalda. Y yo pienso, personalmente, y lamentablemente que yo sea uno de los involucrados en la medida en que, uno de los participantes, quiero decir, en la medida en que he sido parte de alguna de esas comisiones, yo creo que cuando se pase balance se dirá fue efectivo ese enfoque, que es un enfoque ad hoc, obviamente. Es un enfoque de crear una comisión, es algo que no existe en el ordenamiento institucional, pero lo que refleja es su interés en dar respuesta a reclamos de la sociedad que él entendió a primera vista, al verlo, que tenían base y razón de ser y legitimidad para hacer el reclamo. Don Nelson. Yo quisiera conocer, Flavio Darío, una valoración tuya de la eficacia del Plan Nacional de Regularización, incluso de la propia Ley de Naturalización, la 169. Creo que la mano tuya estuvo por ahí. Y lo pregunto no como una disquisición, sino porque mucha gente se pregunta si realmente resolvió un problema. El gobierno en julio tendrá a ese respecto un gran reto. En julio vence el plazo nuevo que se dio en el 16.
¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de personas que se regularizaron no han terminado el procedimiento, el estatus. Mucha gente, más de 200.000 gente con un papelito que se apuntó y no lo buscó. El nuevo presidente de Haití habló en estos días de que se están abriendo algunas oficinas para entregar pasaporte, pero vencido el plazo, que es ahora en julio, eso es pasado mañana, no sé qué va a hacer el gobierno, si prorrogarlo un año más, si comenzar las deportaciones, con el reto que tiene que ya, desde ya hay grupos nacionalistas que están denunciando planes de fusión, el gobierno no está interesado. Ustedes tienen en su agenda que en julio vence esa prórroga, y además quería una valoración tuya si tuvo justificación todo esto que se hizo. Bueno, uno de los temas más complejos en el mundo de hoy para lidiar con es el de las migraciones, el de los reclamos por regularización. Estamos en una época difícil y en un contexto de esa naturaleza vemos lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en otras partes también, en otros lugares, en otros países y regiones. En medio de ese contexto, la República Dominicana se encontró con el desafío de dar respuesta a un mandato de la ley que fue ratificado por el Tribunal Constitucional, en la que le instruyó al gobierno a que diseñara el plan y lo exhortó a que lo llevara a cabo. Y en ese escenario, el gobierno emprende un proceso de regularización con la gran dificultad, con la enorme dificultad de que la gran mayoría de los migrantes de la República Dominicana proviene de un estado extremadamente precario que no dota de documentos a sus propios ciudadanos. Eso es lo que tiene que ver con el plan de regularización, porque cualquier otro estado dota a sus ciudadanos de su pasaporte, de sus demás documentos, y en ese sentido el estado que va a regularizar pues sabe con quién está lidiando, quién es la persona, su identidad y demás. Entonces nosotros nos encontramos con esos desafíos. Yo entiendo que el esfuerzo que hizo el Estado, el gobierno dominicano, en el contexto de la ley, de la decisión del Tribunal Constitucional y la decisión del presidente de la República de emprender el proceso de regularización, creo que valió la pena, que es un esfuerzo que hay que mantener. Y aquí digo algo que he dicho mucho antes de ser funcionario, lo sostengo hoy, lo más probable es que lo siga sosteniendo, no lo más probable, lo seguiré sosteniendo. República Dominicana era uno de los pocos países que, teniendo un fenómeno migratorio significativo, nunca había llevado a cabo un plan de regularización. Entonces nosotros teníamos que emprender una regularización, lo que significaba simultáneamente un proceso de apertura y de cierre. Es decir, abrimos, hay que regularizar a un número determinado de personas, en este caso 200 y tantos mil personas entraron en ese plan, esa es la apertura. Luego cerrar quiere decir hacer valer nuestra legislación, ponernos duros en cuanto a cuidar nuestra frontera, hacer valer nuestra legislación laboral y todo lo demás. Entonces, pienso que, visto desde esa perspectiva, fue correcta la decisión, en balance creo que es positivo, y hay que sostener ese esfuerzo, porque si se desvanece, no habremos logrado nada. En cuanto a la parte de la nacionalidad, nosotros tenemos una decisión del Tribunal Constitucional que es vinculante, como intérprete último de la Constitución, respetamos esa decisión. A la vez, se creó un desafío, un problema que había que dar respuesta. Personas que el Estado había registrado, había reconocido como dominicanos, y de buenas a primeras se encontraron que ya eran afectados. Y la ley 169 pues dio respuesta a ese grupo de personas, y creo que también valió la pena. Nosotros, como Estado, el gobierno, la Junta Central Electoral, nuestros tribunales, el Congreso, todos tenemos que hacer valer nuestro régimen de nacionalidad y defenderlo. Y mostrar y justificar de que nosotros tenemos el derecho de tener un régimen particular de nacionalidad, porque no existe un régimen uniforme de nacionalidad alrededor del mundo. Nuestro régimen ya plasmado de manera más clara
y categórica en la Constitución de 2010, pues establece quién es dominicano y quién no lo es. Nosotros tenemos derecho a definirlo. No implica ningún prejuicio, ninguna discriminación contra ningún sector. Vivimos unas realidades y nuestros órganos representativos y nuestro Tribunal Constitucional dan respuesta a esas realidades. En cuanto al proceso que viene, evidentemente que eso lo tenemos presente y tenemos que dar respuesta ante la realidad de que esas personas que son parte ya del proceso de regularización están encontrando dificultades para proveer los documentos que le pudieran servir de sustento en la regularización ya permanente en la República Dominicana. Hay que seguir examinando eso, discutiendo eso internamente, haciendo la consulta del lugar para tener la respuesta apropiada en el momento apropiado. Eso es una decisión presidencial. Sí, en última instancia. Por supuesto, una decisión presidencial. Eso huele a prórroga. No, la verdad que no te puedo decir, Nelson, la decisión que surgirá, porque primero no la tengo, no tengo las instrucciones al respecto, pero la idea es ver cómo mantenemos el proceso de regularización y el que está dentro, ni uno más ni uno menos. Y lo mismo con los otros mecanismos, o sea, la legislación 169 estableció unos parámetros, unos indicadores, unas reglas y hay que hacer valer esa normativa. Don Adonis. Doctor, algunos opositores, partidos de oposición, específicamente el PRM, está pidiendo una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. El Poder Ejecutivo, hasta usted ha llegado a alguna situación de esta que el presidente le ha dicho, bueno, mira, prepárate, vamos a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura. No, hasta ahora el presidente no ha convocado. Es una atribución de él convocarlo, o sea que él oportunamente lo hará. Vamos a ver. Quisiera saber su valoración de la relación del gobierno con la sociedad civil. Se habla de que muchos están en el tren gubernamental. Quisiera ver cómo ve usted esa perspectiva que viene fuera del partido a esa posición. Sí, eso iba a decir, que yo soy uno de los que está en Sí. Yo pienso que esa es una muestra de apertura del presidente Medina a dar espacio en su gobierno a figuras de la sociedad civil, a personas que vienen de la sociedad civil, que no son militantes partidarios. Yo entiendo que los gobiernos se sustentan en los partidos, que la democracia en sus diferentes expresiones, en el Congreso, en la labor ejecutiva, tienen como sustento los partidos políticos, que son los que articulan voluntades colectivas, los que hacen plataformas electorales, los que ganan elecciones, y dentro de un respeto a una administración pública que debe ser cada vez más profesionalizada, pues los partidos son el eje clave de sustentación de los gobiernos, partidos y o coaliciones de partidos. Pero en un régimen como el nuestro, de naturaleza presidencial, en la que los ministros y los altos funcionarios no tienen que ser miembros del Parlamento, como sucede en el régimen parlamentario, pues hay lugar a que el presidente, como nombra libremente, haga uso de recursos profesionales que puedan servir en su administración. Y yo pienso que eso es una muestra de apertura que yo en lo particular valoro mucho. A veces se critica porque entonces son demasiado del partido y después se critica porque se le está abriendo mucho las puertas a miembros de la sociedad civil. Así que como quiera dicen de uno, dicen en el campo, ¿verdad? Pero yo creo que eso es positivo. Pues muchísimas gracias al doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por esta interesante participación en el diálogo libre de su periódico Diario Libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.